Hola, ¿qué tal? En el siguiente video vamos a ver lo que es la regla del cociente. Y dice que si f y g son funciones diferenciables, o sea, se pueden derivar, y f de x no es igual a cero. Acá nos está hablando de un f de x que en realidad debería de ser un g de x. Ahorita vamos a ver por qué. Y g de x no es igual a cero. Entonces el cociente f dividido entre g es diferenciable. Aquí es donde les digo, nos hacen la aclaración de que g de x no puede ser igual que cero porque al dividir f entre g, si el denominador es cero, nuestra función se indefine. Por lo tanto, no se podría operar. Entonces es la única aclaración que nos hace la regla del cociente. Bien, comprendemos entonces que la regla del cociente sirve para sacar la derivada de una función que está compuesta por una división de dos funciones. Y eso es todo. La regla del cociente solo nos dice que vamos a multiplicar el denominador, o sea, g de x. Lo voy a multiplicar por la derivada del numerador, o sea, la derivada de arriba, de f' de x sería la que tengo que colocar acá. Menos la, el numerador, que sería la función f de x, por la derivada del denominador, que sería g' de x. Todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. Viéndolo con esas palabras de numerador y denominador, también podríamos describir entonces nosotros la regla del cociente. Vamos a recordar que existe algo también, existe una forma de decirlo. Simplemente la de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo, dividido entre la de abajo al cuadrado. Y eso sería una forma de decirlo también. Vamos con un ejemplo. Tenemos aquí nuestra función f de x es igual a x al cubo más 6 dividida entre x menos 2. Y le podemos colocar un nombre. Vamos a colocarle de nombre a la parte de arriba f minúscula de x. A esta parte de arriba le vamos a colocar f minúscula de x. ¿De acuerdo? Y a la parte de abajo le vamos a llamar g de x. Podemos ponerle su nombre. Aquí está. Esta se llama f de x. Y esta se llama g de x. Por lo tanto, veamos, si miramos la regla, qué partes necesitamos de estas funciones, porque es una función compuesta por funciones que se están dividiendo entre sí. La primera que necesitamos es f de x. Dice que f de x va a ser igual a x al cubo más 6. Lo que dice la regla también es que necesitamos ahora g f' de x, la necesitamos también, entonces la vamos a escribir. Nuestra f' de x va a ser igual a, recordemos que hay un 1 aquí, 3 por 1 es 3, vamos a derivar, entonces multiplicamos ese 3 por 1 y nos va a quedar 3. X, le restamos una unidad al 3 y se convierte en 2. El 6, como es constante, no lo podemos derivar, así que lo vamos a dejar así porque 0, la derivada de una constante es 0. Necesitamos g de x. G de x es igual a x menos 2. Y también necesitamos la g' de x. La g' de x va a ser la derivada de la que está arriba. En realidad ahí solamente voy a poder colocar el 1 que está en el exponente multiplicado por el 1 que está en el coeficiente, quedando de la siguiente forma. 1. X. Cuando a x le restemos una unidad a su exponente se va a volver x a la 0, que es 1, y 1 por 1 es 1. Por eso es que se queda así. El 2 que es constante no lo podemos derivar. Tenemos ya todas las partes necesarias para trabajar nuestra regla del cociente. La regla del cociente dice ahora que vamos
a sacarla multiplicando g de x. Vamos a escribir aquí entonces ya en forma de derivada f' de x va a ser igual a, según dice, g de x. Aquí está, g de x, que sería x menos 2. Muy bien, multiplicado por f' de x. Aquí está, f' de x. Y la tenemos acá, es 3x al cuadrado. Esa es la f' de x, 3x al cuadrado. Luego dice nuestra regla menos, así que vamos a apuntar el menos aquí. Y nos dice que necesitamos el f de x simple. Lo tenemos por acá. Es la primera expresión que aparece en nuestra lista. Es x al cubo más 6. ¿De acuerdo? Multiplicado por g' de x. Esta última parte de acá. Y esa la tenemos aquí en g' de x, que se convierte en 1. Todo esto tenemos que dividirlo entre g de x al cuadrado. Así que lo vamos a apuntar acá. Aquí está en la regla, ¿ve? G de x al cuadrado. O sea, la simple, que era x menos 2, elevada al cuadrado. Bien, ahí ya tenemos en realidad nuestra derivada, nuestra f' de x, pero está indicada. Así que la vamos a desarrollar como multiplicando cada uno de los términos que están dentro de este paréntesis por el 3x al cuadrado. Luego voy con el 2 por el 3x al cuadrado. Primero la x, luego el 2. Y después x al cubo por 1 más 6 por 1, que va a seguir quedando igual. Cuidado con el negativo que está aquí a la par. Veamos cómo quedaría. Voy a escribir en la parte de arriba un paréntesis y lo voy a hacer con un color distinto. Porque voy a multiplicar la x por 3x al cuadrado. Copio el 3, copio la base, sumo exponentes. 1 más 2 es 3. Luego, menos por más es menos. Y 2 por 3 es 6. 6x al cuadrado. Menos, y ahora multiplicamos el x al cubo por 1, que se convierte en x al cubo. Y el 6 por 1, que se convierte en 6. ¿De acuerdo? Cuando ya tenemos eso, entonces podríamos sacar todo de los paréntesis. Mantuve el paréntesis de la segunda parte porque al haber un signo negativo, que está acá, es una contradicción. Cambia los signos de los que están adentro. Entonces, lo vamos a hacer ahorita. Dice que quedaría 3x al cubo en el numerador. 3x al cubo. Menos 6x al cuadrado. Luego, menos x al cubo. Y también cambio el signo del 6, ¿verdad? Que sería menos 6. Todo esto dividido entre x menos 2 al cuadrado. Ya tenemos para reducir términos semejantes en la parte de arriba. 3x al cubo menos x al cubo se va a convertir en 2x al cubo. Luego dice menos 6x al cuadrado, lo voy a anotar aquí como menos 6x al cuadrado, menos 6. Y todo esto dividido entre x menos 2. No es necesario desarrollar el producto notable que está en la parte de abajo. No hace falta. Decimos que esa es la respuesta final de f' de x. Esa es la respuesta final. Así que la podemos marcar como nuestra solución. Y decimos que ahí estamos realizando la derivada de la función compuesta que estaba en la parte de arriba. Esta f de x, ahora f' de x, quedaría como está aquí en el rectángulo rojo. Eso es todo lo que se debe de hacer para trabajar la regla del cociente. Muchas gracias por su atención.